Esdras, capítulo 1, verso número 1. Ya lo tenemos todos, ¿sí? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ayúdeme, ¿cómo dice? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Cómo dice ahí? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a gozarnos y le pido al Señor que añada bendición a su palabra en este día. ¿Para qué Dios despierta el espíritu en Ciro, rey de Persia? Nosotros acabamos de leer, por supuesto, la palabra del Señor, y leemos en el verso 1 que la escritura dice que despertó Dios el espíritu en Ciro, rey de Persia. Quiero que pongamos mucha atención y que no solamente pongamos atención, sino que le permitamos a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, el Señor dice que despertó Dios el espíritu en Ciro, rey de Persia. Y luego dice enseguida que debía pregonar por palabra y por escrito la palabra del Señor, lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué es lo que debía de pronto pregonar? ¿Qué es lo que debía decirle a la gente? Lo que debía decirle a la gente y lo que tenía como encomienda o el propósito de lo que Dios hace en Ciro al despertar el Espíritu de Dios en él, es para que se le construyera ¿qué? La casa del Señor. Y esto lo había dicho Jeremías a través, o Dios lo dijo a través de Jeremías con anticipación. Pero hay algo que encontramos siempre en la palabra del Señor, y es que la maldad del hombre lleva a que Dios de pronto esté buscando al hombre. Escúcheme bien, la maldad del hombre provoca que Dios busque al hombre, porque es el hombre el que se aparta de Dios. Y para empezar vemos que Dios está tratando con Ciro, rey de Persia, y lo primero que hace es despierta el espíritu en Ciro. Pero Ciro no era judío.
Ciro no era un descendiente de Israel, sino que Ciro era alguien que era pagano, era ajeno a lo que eran los pactos que Dios había hecho con la casa de Israel. Ahora, ¿por qué de pronto Dios trata con Ciro? ¿Por qué de pronto Dios provoca en Ciro despertar el espíritu en Ciro? Porque había hombres, estamos hablando que quien está escribiendo es Esdras, alguien que es un líder de parte del Señor, y es el que está poniendo por escrito esto, inspirado por el Espíritu Santo, y está poniendo por escrito que él estaba siendo testigo de que Dios despertó el espíritu en sí. Pudo haber sucedido que Dios hubiera despertado o Dios hubiera puesto de su espíritu en alguien de la descendencia de Israel, y lo vemos a través de muchas escrituras en la palabra del Señor. Por ejemplo, Samuel. En Samuel encontramos que Dios unge por rey al rey Saúl, pero es una orden directa de parte de Dios. Y cuando el Señor le dice al profeta Samuel que unja a Saúl por rey, nosotros encontramos, es más, vaya por favor, en primera de Samuel capítulo 10 y el verso 6 y el verso 10, estos dos versículos, primera de Samuel capítulo 10 y el verso 6, vamos a encontrar que el Señor está hablando con el profeta Samuel, y al estar hablando con el profeta Samuel le da una profecía de lo que iba a estar aconteciendo. El verso 6 no es otra cosa sino una profecía del profeta Samuel sobre la vida de Saúl antes, ¿verdad?, de pronto de que fuera lleno del Espíritu Santo. Ya tenemos primera de Samuel capítulo 10 verso 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Oiga, y serás mudado, serás transformado, serás cambiado, serás mudado en otro hombre. Yo quiero que vaya viendo y que vaya comprendiendo la palabra del Señor, porque vemos que ahí el Señor está usando a el profeta Samuel para orar, para decirle a Saúl, porque Saúl de ahí en adelante iba a tener bajo su responsabilidad a todo un pueblo. Ojalá que me esté comprendiendo. Y el Señor, en otras palabras, no estaba el espíritu en Saúl, pero al ponerlo al frente, al ponerlo como encargado de un grupo de hombres y mujeres, al ponerlo por rey, debía de tener el Espíritu de Dios dentro de él, y el Señor derrama de su Espíritu en Saúl. Y al derramar de su Espíritu quiere decir que ahí de pronto, de ahí en adelante, ya no iba a ser Saúl el que iba a tener el control, el dominio de lo que pudiera suceder, sino que desde el momento que viene el Espíritu de Dios sobre él, ahí Dios empieza a glorificar y iba a empezar a ser un instrumento para la gloria y honra del Señor. Saúl, óigame bien, ¿sí me va comprendiendo? Entonces el Señor lo primero que está haciendo cuando está despertando el Espíritu en Ciro, lo está despertando para que pregone su palabra, para que pregone la palabra por palabra y por escrito. ¿Qué es lo que iba a pregonar? Iba a pregonar que había recibido una orden directa del Señor, y la orden es que tenía que ser reconstruido, que tenía que hacerle una casa al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía que edificarse un lugar donde el Señor iba a estar morando, para que la gloria del Señor se manifestara en medio del pueblo de Israel. Ojalá que me vaya comprendiendo.
Y la palabra del Señor dice que de pronto todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que concierne a lo que es el primer pacto, usted va al libro de Hebreos capítulo 9 verso 1, va a encontrarse que el Señor dice que en el primer pacto había ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero cuando llegamos al verso 8 del capítulo 9 vamos a encontrar que el Señor dice algo bien precioso, bien esencial, que todo lo que estaba en el antiguo pacto era solamente algo que era vaya por favor al verso 8, Hebreos capítulo 9 verso 8, y miren lo que dice. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba en el antiguo pacto era solamente algo muy precioso. Y el Señor, ojalá que me vaya comprendiendo, no a mí sino a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, ¿ya lo tiene? Mire, vamos al libro de Hebreos capítulo 9 y vamos al verso número 8. ¿Ya lo tiene? Verso número 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué dice el verso 9? Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según en el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que predica este culto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que vemos y lo que leemos en lo que está en el Antiguo Testamento, y especialmente hablando del primer pacto, solamente viene a ser lo que dice la palabra del Señor. Solamente viene a ser, ¿qué dice el verso 10? Vienen, el verso 9, ¿qué dice? Vienen a ser, ¿qué? Un símbolo, ¿para cuándo? Para el tiempo presente. Y eso es algo precioso, que espero que Dios nos lo revele. El Señor despierta el espíritu en Ciro, y lo despierta ¿para qué? Para que pregone la palabra, para que pregone la palabra por palabra y por escrito. Y ahora, ¿qué es lo que debía pregonar? ¿Qué es lo que debía decir? Vemos que en Esdras, si regresa por favor a Esdras, ahí vamos a regresar al libro de Esdras y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. El Señor en el verso 1 dice que despertó el espíritu en Ciro, rey de Persia. El verso 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Oiga bien, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y me ha mandado que le edifique la casa. ¿A quién? Que le edifique casa. Leamos. Que está en Judá. Pero quiero que me vaya poniendo mucha atención. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿para qué Dios despierta el espíritu en Ciro? Lo despierta con dos propósitos. El primero de ellos, que pregone por palabra y por escrito. ¿Qué es lo que iba a pregonar? Que se tenía que edificar
¿Qué es lo que se tenía que edificar? Una casa. ¿A quién? A Jehová. Esto es algo que encontramos en el Antiguo Testamento y que, de acuerdo al escritor de los Hebreos, es solamente un símbolo para el tiempo presente. Y hay algo hermoso, porque en usted, tanto como en mí, cuando se nos presentó el mensaje de salvación, el Espíritu de Dios, cuando aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios vino sobre nosotros y vino a nosotros y está dentro de nosotros. Y al estar dentro de nosotros, una de las cosas que tenemos que comprender, que ahora ya no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios en nosotros, y que el Espíritu de Dios de pronto quiere que nosotros estemos dando testimonio, que estemos pregonando por palabra y también por escrito que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que tiene poder y que está dentro de nosotros y que mora dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto lo tenemos que pregonar, no solamente aquí en el valle, no solamente aquí en esta área de misión, no, hay que pregonarlo por todo el mundo. Hay que llevar este mensaje bendito a todas las naciones de la tierra, de que hay un Dios poderoso, de que hay un Dios que cambia, de que hay un Dios que transforma, de que hay un Dios que hace maravillas, de que si alguien está pasando por problemas, puede venir a Cristo y Cristo le va a ayudar. Cristo va a hacer algo maravilloso en su vida. La gente tiene que darse cuenta, la gente tiene que saber que tenemos a un Dios vivo, al único Dios verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor puso de su Espíritu en nosotros, así como lo puso en Ciro. Ciro era un impío, era un gentil, no era del linaje de Israel, no, era alguien ajeno a los pactos. Pero cuando de pronto el pueblo le falla al Señor, Él va a buscar dónde glorificar su nombre. Él va a buscar hacer algo en la vida de alguien. Bendito sea el día que Dios nos alcanzó. Bendito sea el día que Dios nos llamó. Ahora estamos en el Señor y hemos sido llamados para pregonar que hay un Cristo glorioso, para pregonar, para decirle a la gente que Cristo descendió del cielo a la tierra, que murió, que fue sepultado, que estuvo en la tumba 3 días, pero que se levantó con poder y gloria. Y cuando se levantó con poder y gloria, si nosotros creemos en el sacrificio, ahí nos levanta y nos saca de las mismas tinieblas, nos saca hacia adelante. Viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Haga de cuenta que despertó el Espíritu en nosotros. Viéndolo de esta manera, aunque no lo despertó, vino el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y lo que tenemos, o lo que yo tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a la palabra del Señor? Y digo, me cuento yo en primera persona, no quiero meterlo a usted porque ese es asunto suyo y del Señor. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Si ya el Espíritu de Dios está en mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar. ¿Qué tengo que hablar? La palabra. Tengo que hablarla, tengo que decirle a la gente por palabra. Y si es posible por escrito, también por escrito. Pero aquí ya no veamos este asunto a un nivel humano. Ya no veamos este asunto a un nivel con nuestro pensamiento humano, diciendo que vamos a escribir para que los demás lean en nosotros. ¿Sabe lo que está hablando el Señor? Es que ahora nosotros, si hemos recibido el Espíritu de Dios, que cuando lleguemos, yo me recuerdo bien, hermano, cuando estaba en un trabajo secular, yo trabajaba para una compañía de pronto
donde el patrón encontró, donde Dios me dio gracia para con el patrón, me puso al frente de sus negocios. Pero siempre que llegaba todas las mañanas de pronto al trabajo y veía a mis compañeros que estaban ahí presentes, lo primero que yo hacía es decirles: Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y de pronto, cuando no me conocían, de pronto cuando todavía no me, o había algunos empleados que no me conocían, me veían raro, me veían como: ¿y a este qué mosca le picó? Pero yo venía diciéndole: Dios le bendiga, que el Señor le colme de bendiciones, que tenga un día maravilloso, que el Señor lo proteja, que el Señor lo guarde. Y eso de pronto llamaba la atención, y alguien por ahí preguntaba: ¿y usted qué tiene? Lo que tengo es que soy hijo del Todopoderoso, es que el Señor mora en mí. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y hermanos, los compañeros de trabajo, por el simple hecho de decirles Dios les bendiga, mire que tuvo unas luchas tan tremendas. Llevaba mi loncherita, mi comida ahí, y la bajábamos casi todos y la poníamos en una planta baja y poníamos nuestras loncheras. Y cuando iba a comer, de pronto me sentaba a comer, oraba por los alimentos, y cuando abría la lonchera, lo primero que sacaba una revista pornográfica. No que yo la llevara, pero los compañeros de trabajo, perversos, malvados, queriéndonos hacer caer, y de pronto solamente agarraba la revista y la tiraba a la basura, porque había cámaras, me estaban vigilando. Querían ver si caía en la trampa, querían ver si de pronto aquello llamaba mi atención, y empecé a ojear aquello. Pero bendito sea el nombre del Señor, no les hablaba la palabra. Pero al estar viviendo en obediencia al Señor, los compañeros de trabajo empezaban a leer en esta carta abierta escrita por el Señor que somos hijos del Altísimo, y que no importa de pronto si estamos solos, hay alguien que nos está mirando, hay alguien que está al pendiente, hay alguien que tiene su mirada puesta sobre nosotros. Bendito sea el nombre. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón. Ojalá que me esté comprendiendo. El Señor despierta el espíritu en Ciro, y lo despertó para que pregonara su palabra, por palabra y por escrito. Y luego dice: el Señor me ha dado todas las naciones de la tierra. Eso está precioso. Dice: el Señor me ha dado todas las naciones de la tierra, y a todas las naciones de la tierra tengo que llevarles el mensaje, que se construya la casa al Señor. Y mire, nosotros estamos en este lugar, le llamamos iglesia, y muchos pensamos que aquí es la iglesia, pero no es la iglesia. Ningún edificio es la iglesia. El edificio se convierte en la iglesia cuando llegan los hijos de Dios al lugar. ¿Sí me está convirtiendo? ¿Sí me está comprendiendo? Porque estos son 4 paredes, y el Señor dejó de habitar entre 4 paredes hace más de 2000 años. Jesús salió por última vez del templo. Vaya a Mateo 24, verso 1, y vea que en Mateo capítulo 24 y el verso 1 vamos a encontrar a Jesús caminando. ¿Ya lo tiene? En Mateo capítulo 24, verso 1, si voy rápido, usted dígame: hermano, espéreme un poquito, déjeme encontrar la escritura. ¿Ya tenemos Mateo 24, verso 1?
¿qué dice ahí? Cuando Jesús salió del templo. ¿De dónde estaba saliendo? Del templo. Ahora, lea el verso 39. Por favor, lea el verso 39 de Mateo capítulo 23, para que me comprenda por qué digo cuando Jesús salió la última vez del templo. Ya tiene el verso 39, allá atrásito, un verso atrás, Mateo capítulo 23, verso 39. Mire bien, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Voy a salir de este templo y ya no me van a ver más. Podemos decir que está saliendo del templo por lo que el verso 1 está diciendo, salió del templo, pero a él lo habían sacado mucho tiempo antes. El Señor lo dice en el verso 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y no era la casa de los judíos, era la casa, era el templo del Señor, era la casa del mismo Dios de los cielos. Pero los hombres habían sacado al Señor, y ahí se estaba despidiendo por última vez. El mismo Dios manifestado en carne estaba saliendo por última vez de ese templo hecho de material, hecho por manos de hombres. Ojalá que me estés comprendiendo. Pero salió de ese lugar para venir a morar en corazones que le reciban, que estén dispuestos a decirle: Señor, aquí está mi corazón para que vengas y poses. Aquí está mi corazón para que vengas y habites dentro de mi corazón. Y Dios está construyéndose una nueva casa. ¿Sí me está comprendiendo? Pero ahí es donde entramos nosotros. Ya Dios mora en nosotros, está el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Y qué debemos de hacer? Es pregonar por palabra y por escrito. Y no crea que de pronto está hablando de los trataditos. No. Es más un sentido espiritual. Vamos a pregonar por palabra y por escrito. ¿Por qué digo esto? Porque ahora somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es que Dios pone el deseo de hablar de su palabra. Vaya, por favor, libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso número 8, por favor, para que me vaya comprendiendo. Hechos capítulo 1, verso número 8. Si voy muy rápido, usted deténgame, dígame: espéreme, hermano, ayúdeme. Y voy y le ayudo. Amén. ¿Ya lo tenemos? Libro de los Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu de Dios venga, ustedes estén despiertos, ya avivado el Espíritu en ustedes, van a recibir poder. Pero ¿para qué vamos a recibir poder? Vean lo que sigue diciendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Haga de cuenta que el Señor nos está diciendo: yo he puesto debajo de la planta de sus pies todos los rincones de la tierra. Si usted dice que de pronto la gente no quiere recibir, si no quiere recibir este, hay que decirle al otro. Si no quiere el otro, al otro. Tenemos a toda la tierra para decirles que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo real, que hay un Cristo poderoso, que hay un Cristo que puede ayudar a la gente, que hay un Cristo que puede cambiar, que hay un Cristo que puede sanar las enfermedades, que hay un Cristo que murió, que fue sepultado, resucitó al tercer día con poder y gloria, y que no solamente resucitó,
resucitó, que fue a hacer ese sacrificio para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que llevar la palabra del Señor por todos los rincones. Alguien puede decirme: hermano, es que yo no conozco mucha Biblia, hermano, me da pena, no sé hablar. No te preocupes, si no sabes hablar, no vas a hacer el trabajo tú. Nada más ponte en las manos del Señor y el resto lo va a hacer el Señor Todopoderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Me está comprendiendo? Si siente darle las palmas, yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Señor. ¿Está quedando claro el primer punto? El Señor despertó el espíritu en Ciro. En nosotros Él vino y derramó de su espíritu en nosotros y nos dio poder. Ahí les voy. Déjenme meterme a mí con experiencia. A mí me gusta poner siempre lo que Dios ha hecho en mi vida, para que nadie se sienta mal. Y no crea que alguien vaya a decirme en esta noche: es que el hermano nos tiró duro. No. Cuando el Señor vino a mi vida, yo me recuerdo que llegamos a la iglesia y el pastor de la congregación invitó a los hermanos a ir a evangelizar. Y los invitó para un sábado. Y en mi trabajo era muy difícil que yo descansara los sábados, pero de alguna manera pedí permiso y me fui. Y no se aparecieron los hermanos. Y como no se aparecieron, o a lo mejor yo llegué tarde, pero no creo, pero no se aparecieron. Total que ese día no fuimos. Pero algo quedó acá dentro de mi ser, y me puse de acuerdo con otro hermanito. Los dos nuevitos habíamos llegado el mismo día a la iglesia. Y el hermano Macuil llegó con su pelo hasta acá y con unas botas piecudas que le salían a punta, bien vaquero, y con el cabello largo. Y pude ver la transformación de Dios, porque cuando menos pensé ya llegó con su cabello corto, se quitó las botas y empezó a usar traje. Esa obra también la hizo Dios en mí. Y el Señor en su palabra dice que mandó a sus apóstoles de dos en dos. Ahí usted ve en Mateo capítulo 10, verso 5 hacia adelante. Pero cuando no pudimos ir a evangelizar, el hermano descansaba el martes y yo descansaba el martes, y ninguno de los dos conocía palabra. No sabíamos nada, pero traíamos al que lo sabía todo acá adentro. ¿Sí me estás comprendiendo? Y agarramos tratados. Nos daba pena. A mí me daba pena, pero el poder de Dios es más grande que nuestra pena, porque nos pusimos de acuerdo y nos fuimos todos los martes. Yo me iba con mi esposa y mis niñas, y el hermano se iba con su esposa. Orábamos y nos íbamos, y agarrábamos como 10 cuadras de ida, él por una acera y yo por la otra con mi esposa. No le hablábamos a nadie, nada más íbamos dejando el tratado en cada uno de los buzones. Después nos íbamos a los parques a hablar la palabra del Señor. Pero no éramos nosotros, era el Espíritu de Dios que viene con poder sobre uno, y que aquello es más fuerte y más poderoso que aún nuestros propios sentimientos, porque deja uno a un lado a la pena y se pone en obediencia al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Y vimos la gloria. Eso sí, me regañaron los hermanos porque iba dejando los
contratados en cada uno de los buzones y son federales y supuestamente no se debe poner nada. Yo no sabía, yo sabía que había un Dios todopoderoso, bendito sea, y yo le iba a decir a aquella gente que había uno que me había cambiado y me había transformado. No sabía nada, pero el Señor lo sabía todo y empezamos a ir y a evangelizar. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre uno tiene que ser ¿qué? Testigo, tiene que llevar la palabra del Señor. Mire, vamos, libro de los Hechos, capítulo 1 y verso número 8. El Señor en Esdras dice que el Señor despertó el espíritu en Ciro, y al despertar el espíritu en Ciro lo despertó para que pregonara por palabra y por escrito lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le había mandado. Ahora, libro de los Hechos, capítulo 1 y el verso número 8. Lo tiene, ¿verdad? Usted lo tiene ahí. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, póngame atención. Quiero que por favor vaya al verso número 3 del capítulo 2. Y mire lo que dice el verso número 3 del libro de los Hechos, capítulo 2. Y el verso 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, ¿qué dice el verso 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y luego del verso 5 hacia adelante nos dice que habían venido muchos judíos. Pero yo quiero que vaya al verso 14, por favor. Verso 14. Y veamos el orden divino, que lo mismo que pasó en Ciro, rey de Persia, es lo mismo que pasó con los apóstoles. Y no tiene que haber diferencia en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a levantarnos con poder y le vamos a decir a la gente que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con el propósito de poder redimir de nuestros pecados a todos aquellos los cuales han pecado y están en contra de Dios, pero que ha venido Dios a acercarse a aquellos que no querían nada y que está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirle, para cambiarlos, para transformarle, para llevarse de una vez por todas todo aquel sentir que tiene de pronto de fracaso, todo aquello que venga que de pronto lo haga sentir inútil. El diablo no es un inútil si acepta a Cristo. Hay promesas de vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ya tiene el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Oiga, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre los siervos y sobre las siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué está diciendo? Voy a derramar de mi espíritu para que empiecen a pregonar que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios hacedor de maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, el Espíritu de Dios está en nosotros.
¿Quiénes tenemos problemas para hablar de la palabra del Señor? Yo tengo problemas. Soy tímido. No parece, ¿verdad? Es que no soy yo. Es el poder de Dios en mí cuando me ve aquí, que es el que provoca el que anunciemos, el que digamos. A mí me da pena hasta ir a preguntar cuánto cuesta una pizza, pero cuando se trata de hablar la palabra del Señor, hay algo que no me puedo pasar toda la noche hablando, no tengo ni un problema de las cosas del Señor. Pero no es uno, ojalá que me comprenda, es el Espíritu de Dios que viene con poder. Y le dice a Marquitos: Marquitos, no te necesito, déjame tomar el control del barco, déjame llevar las riendas de tu vida. Y el Señor empieza a manifestarse y empieza a obrar en muchos corazones. He visto, hermanos, en la Ciudad de México, de pronto yo fui a una campaña a predicar, les empecé a hablar la palabra del Señor y vi que vino una pareja. De pronto usted puede distinguir cuando de pronto es alguien de la clase alta por su manera de vestir. Muchas veces usted se da cuenta que de pronto la manera de vestir la distingue del resto de la población. Y esa vez entró de pronto una pareja, un hombre bien cambiado, bien elegante con su traje, y entró una hermanita, ¿verdad? De pronto bien vestida con un traje, algo bien elegante, como alguien que de pronto es un diputado, no sé qué, alguien de la sociedad, de la alta sociedad. Y de pronto vi que se sentaron por allá atrás y empecé a predicar la palabra del Señor. La mujer iba pintada de pronto, bien arregladita, pero cuando menos empecé, como a mitad de la predicación, empecé a ver que solamente sacaba las toallitas y aquel rimen de los ojos se fue quedando a un lado. Cuando menos pensé, se movieron de allá atrás y se movieron acá al frente. Y hermano, cuando menos pensé, la vi de rodillas delante de la presencia del Señor. Porque cuando uno habla la palabra de Dios, cuando uno es testigo, cuando uno empieza a decirle que somos testigos de que hay un Dios grande, de que hay un Dios poderoso, que tiene poder para cambiar a la mujer, por más tremenda que ésta sea su vida, que tiene poder para cambiar al hombre, por más tremendo que éste sea su vida, que nosotros somos testigos, no porque alguien nos lo dijo, sino porque Dios los cambió a nosotros con su poder, con su divino poder, y lo hacemos notorio a los demás. Dios va a hacer una obra, pero no es Dios, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Sí estamos comprendiendo? Dios despierta el espíritu en Ciro, pero Dios pone de su espíritu en nosotros. Y mire, ¿por qué digo que es Dios? Ahí mismo usted está viendo que se levanta el apóstol Pedro y se levantaron los 11. Había venido el Espíritu y se levantaron con poder. Poco le importó que de pronto ahí estaban los judíos. Allí estaban los judíos que habían apresado al Señor Jesús. ¿Les importó? No, porque no era Pedro ni los 11, era el Espíritu de Dios en Pedro. Y miren, ¿por qué digo que ahí estaba? Vaya al verso 31 del capítulo 2 y mire lo que dice. Oiga, ¿qué horas son? A ver, ¿qué horas son? Vamos bien con el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 31. Es más, vamos a leer desde el verso 29. ¿Ya lo tiene? Del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Lo tenemos? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
Todos nosotros, ¿qué dice ahí? Somos testigos. ¿Qué dice el verso 8? Que vamos a recibir poder. ¿Y qué es lo que va a hacer? El hombre y la mujer que recibe a Cristo van a ser testigos. Y Pedro está diciendo, de lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que, ensaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado este que vosotros veis y oís. En otras palabras, el mismo Jesús está derramando de su Espíritu. Al derramar de su Espíritu en nosotros recibimos poder para hablar de sus grandezas, para hablar de su poder. Ojalá que me esté comprendiendo. El Señor despierta el espíritu en Ciro, rey de Persia, para pregonar por palabra y por escrito lo que Dios le había mandado. Y a nosotros Dios puso de su espíritu en nosotros para que seamos testigos, le digamos a la gente que hay un Dios que nos cambió, que hay un Dios que nos transformó, y así como lo hizo con nosotros, lo puede hacer en todo aquel que le reciba como Señor y Salvador de su vida. Esto está precioso. La palabra del Señor es hermosa. Cuando estamos leyendo aquí, no solamente sucede, mire, vamos al capítulo 9, por favor, capítulo 9 del libro de los Hechos. Y vamos a ver lo que pasó con Saulo de Tarso. ¿Ya lo tiene? Verso 20. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 20. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice el verso 20? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué dice el verso 22? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús es el que había de venir, que Jesús es el que cambia, que Jesús es el que transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el mismo que está dentro de nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en nosotros para pregonar la palabra bendita del Señor. Para eso despertó Dios el Espíritu en Ciro. Para eso ha puesto de su Espíritu en nosotros. Es más, para reconciliar consigo mismo al mundo, nos usa como instrumentos de reconciliación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos que hablar la palabra. ¿Sí me está comprendiendo? Y si de pronto, hermano, a usted le cuesta, solamente invítelo. Acá Dios hace el resto. Solamente dígale: mira, estoy yendo a este lugar. Ah, qué bien me siento. ¿Se siente bien o no se siente bien? No está echando mentiras. Algo hay ahí en ese lugar. Invítelo, como la mujer samaritana. Cuando el Señor trató con la mujer samaritana fue y llenó a toda Samaria. Y no fue a hablarles de teología, no fue a hablarles que había encontrado un hombre
que le había dicho todo su pasado, que algo había pasado en su vida, no necesita decirle otra cosa, nada más invítelos y el resto lo va a hacer el Señor aquí en este lugar. Si no lo hace en la predicación, lo hace en alabanza. Si no lo hace en alabanza, lo hace en la oración. Pero de que Dios va a hacer algo, va a hacer algo. Pero si nos disponemos a hablar la bendita palabra, cosas maravillosas van a estar sucediendo. Estamos comprendiendo la palabra del Señor. Tenemos, hermano, que ser testigos. Tenemos que decirle a la gente que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados. Cuando yo recibí al Señor, yo me fui con mi familia. Me corrieron, por supuesto. No querían escuchar nada. No me hables. Digo, pues si no quieren escuchar, vamos a los que quieran escuchar. Pero si no quiere escuchar esto, en mi trabajo subía un montón de compañeros de trabajo a la ven, y la gente mañosa, burlándose, subían a la ven. Y cuando se subían, les cerraba la ven, la puerta de la ven, y me arrancaba. Y no se me bajan, ni modo que caminando se me van a bajar. Algunos se me salían del templo, pero los llevaba. Uno abrió una puerta y se tiró el tirón ahí porque no quería ir. Pero hermanos, hay algo hermoso cuando Dios hace una obra. Usted quiere decirle a todo el mundo que hay un Dios todopoderoso, porque viene el Espíritu en nosotros, y eso nos hace que seamos testigos, nos hace pregonar por palabra y por escrito. Y cuando digo por escrito, la manera que Dios me enseñaba no era un tratadito. Usted es el tratadito para la gente. Yo soy el tratadito para la gente. ¿Sí me está comprendiendo? A ver, hermano, ¿dónde dice? Vamos, segunda de Corintios. Vaya por favor, segunda de Corintios, capítulo 3. Yo quería avanzar más de lo que avancé, de lo del martes, pero estoy atorado aquí porque el Señor quiere que nos atoremos aquí. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Ya lo tiene? Verso 2, ¿qué dice? El apóstol Pablo está diciendo: nuestras cartas sois vosotros, escritas ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Qué dice ahí enseguida? Conocidas y qué? Y leídas por todos los hombres. ¿Qué dice la carta? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Puede ser que usted no diga ni una palabra, pero su comportamiento llama la atención. Vive de acuerdo a la palabra del Señor, y la gente que lo mira se le queda mirando. Y a algunos les pregunta: oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Porque están leyendo en nosotros lo que está escrito en nuestro corazón. Y eso es algo hermoso, es algo precioso. Debemos, de acuerdo a la palabra del Señor, ser testigos. Debemos pregonar por palabra y por escrito. ¿Me está comprendiendo que no le estoy hablando de un tratado, o la palabra del Señor no está hablando de un tratadito?
La palabra de Dios está hablando de nosotros, de lo que la gente puede leer en nosotros. Y de pronto están, tal vez usted que me va a estar viendo, está en su trabajo y se junta el montoncito cuando no ven al patrón y se juntan a hacer chistes, y ahí va el cristiano a escuchar los chistes. ¿Qué están leyendo? No, este no es cristiano. Pero si de pronto se junta el montoncito para hablar, para chismear, para decir los chistes de pronto nuestros compañeros, pero aquel que es hijo de Dios ve la bolita y se aparta y sigue trabajando, está dando testimonio que hay un Dios todopoderoso y que no le trabaja al hombre, sino lo que hace, lo hace para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso le abre las puertas a aquel hombre y a aquella mujer que es una hija de Dios, porque están viendo el testimonio, están viendo lo que está escrito dentro de la persona. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? Mire qué hermoso. Esto es algo especial que la palabra del Señor nos muestra y que nos enseña. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Voy a detenerme aquí, pero acuérdese que hay dos propósitos. El primero es pregonar su palabra, pregonar por palabra y por escrito. Esa es la primera parte que hemos cubierto el día martes y hoy. Pero hay otro trabajo que hacer, y ya lo vamos a estar viendo en la próxima ocasión. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.